Bueno, vamos a dar inicio entonces a esta sección para continuar con nuestra preparación para la prueba Saber Pro. Y hoy, pues como ya lo sabemos, vamos a trabajar el tema de comunicación escrita. Como ayer les decía Roberto, pues esta competencia también es de las competencias genéricas. Y es importante no solo para los temas, de nuevo, de presentar el examen del Saber Pro, para presentar exámenes en particular formales, sino porque es importante que ustedes conozcan la estructura que se maneja en este tipo de escritos para la vida. ¿No? Es decir, si ustedes tienen una estructura clara de cómo se deben tomar posturas frente a ciertas decisiones en la vida, pues eso igual les va a funcionar, ¿sí? Entonces, esta comunicación es la comunicación en la que la universidad tiene mayores dificultades de los estudiantes a la hora de presentar el examen. Em, de hecho, la última vez, la última prueba nos compartieron como un poquito de la información de lo que pasa con la escuela y resulta que muchos de los estudiantes esta parte del examen ni siquiera la responden. ¿Sí? O sea, nosotros somos conscientes en humanidades que a ustedes la escritura pues no es lo que más les gusta hacer. Lo sabemos, lo tenemos súper claro. Pero independientemente de eso, que ustedes dejen este punto en blanco, pues les va a bajar un montón la calificación. Pero además, hay empresas que tienen en cuenta este tipo de competencias para la contratación. Entonces, si ustedes no manejan unas estructuras básicas de escritura, pues ahí tienen problemas y van a tener dificultades a la hora de conseguir o de mantener un trabajo. ¿Sí? Entonces, por eso ese tipo de competencias las están evaluando como muy rigurosamente en estos exámenes. Entonces, pues básicamente, ¿en qué consiste este tema de comunicación escrita? Yo les voy a compartir esta presentación que armé. Si tienen igual preguntas o algo, no pasa nada, me pueden interrumpir porque yo en este momento pues estoy viendo mi pantalla completa, entonces no veo si alguien tiene la mano levantada o algo. Entonces, cualquier cosa me preguntan sin problema. Les voy a compartir esta presentación que armé porque sí les voy a dejar aquí una serie de recursos que ustedes después con el tiempo quiero que revisen. Hay temas de puntuación, de conectores, de cómo armar párrafos y demás, porque de nuevo, como sabemos que no es su fuerte, pues para que ustedes de todas formas después como juiciosos se pongan en la tarea de hacer el ejercicio, de practicar e incluso después, si quieren hacer como estos ejercicios y traérmelos aquí a la oficina para que yo los revise, con todo gusto lo pueden hacer. ¿Listos? Entonces, pues esto después yo se los voy a compartir. Entonces, bueno, básicamente ustedes, como les digo, ¿qué es lo que les pide la prueba que hagan? Les van a poner un tema en particular eh, y ustedes necesitan definir frente a este tema una postura y deben tener una postura clara, ¿ok? Entonces, en este momento me va a salir aquí un momento y les voy a mostrar por acá lo que pasa. Entonces, a ustedes les van a dar este cuadernillo, ¿no? Entonces, siguen viendo mi pantalla, ¿cierto? Confírmenme, por favor. Sí, señora. Sí, Están viendo el señora. tema, ¿cierto? Sí, Sí, profe. Sí, Listo, señora. listo, gracias, gracias. Entonces, aquí lo que les dicen es, este es el tema que ustedes les van a plantear. Sí, les van a plantear un tema X en el que y les van a hacer una pregunta y ustedes lo que les digo es, tienen que tomar una postura frente a ese tema. Entonces, para esta sección ustedes tienen 40 minutos. Entonces, ténganlo clarísimo, son 40 minutos, 10 minutos en donde deben preparar su texto y 30 minutos para escribir. Van a tener máximo 2 hojas. Sin embargo, aquí la extensión de lo que ustedes escriban, o sea, no, si ustedes me dicen, profe, ¿cuánto es lo mínimo de palabras que necesito tener? No hay un mínimo de palabras. Lo que más importa es que el texto esté bien estructurado y que conteste la pregunta que les plantean, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí este tema les dice, con el propósito de disminuir las emisiones de gases contaminantes, varios gobiernos de Centroamérica han aprobado una ley que promueve el uso de vehículos eléctricos mediante la eliminación de los impuestos de circulación para este tipo de vehículos. Les van a dar una contextualización y les hacen la pregunta. ¿Está de acuerdo con que Colombia se eliminen los impuestos de circulación para los vehículos eléctricos? Esa es la pregunta. Ustedes deben leer muy bien la pregunta, igual que ayer les decía Roberto con el tema de la lectura, lean muy bien la pregunta porque ustedes necesitan contestar esta pregunta que les están haciendo. Si ustedes empiezan a irse por entre las ramas y a ser como súper ambiguos en la respuesta, mal. ¿Sí? De hecho, un experto que estuvo aquí en la universidad hace unos días que nos estaba explicando por qué les iba tan mal a los estudiantes de la escuela en este tema, hay varias razones. Una, pues que simplemente no lo contestan, o sea, ustedes
pasan esto de largo, ni siquiera se toman el trabajo de escribir algo, entonces no responden nada. 2, que sea completamente legible. Entonces, de nuevo, aquí nos toca hacer el ejercicio y de nuevo sería importante que ustedes hicieran el ejercicio de escribir. Escríbanlo en cuaderno, con lápiz, con esfero. Sí, empiecen a hacer más o menos, pues no planas, pero sí hacer el ejercicio de escribir, porque si ustedes presentan un texto que no es legible, que no se entiende, de una lo descartan. Bueno, entonces es importante que ustedes escriban y hagan el ejercicio de escribir y se lo muestran a alguien que tengan al lado, a su mamá, a su papá, a su primo, a su novio, bueno, al que sea, ¿sí? Pero preséntenselo a alguien y que esta persona les diga si este texto se puede leer o no. Entonces, 1, escriban. 2, escriban claramente. Y 3, lo otro que nos dicen que hacen mucho los estudiantes es que escriben todo en mayúscula. Eso también los descarta de entrada el texto. ¿Sí? Entonces no les da calificación un texto que esté escrito todo en mayúscula. ¿Sí? Entonces hay que tener en cuenta esos elementos. ¿Qué tienen en cuenta? Que el texto esté bien estructurado, que esté bien redactado. Tristemente, porque sé que ustedes siempre en las clases de fundamentos es como, ay, no, profe, qué pereza escribir bien. Y ese tema de las tildes, lo mismo. Si hay un texto que no tiene tildes, les dan una calificación súper bajita. ¿Sí? Entonces, esas cosas, por eso les dejo ahí en los recursos como unos elementos para que ustedes entren y le den una revisada al tema y empiecen de verdad a hacer el ejercicio de escritura. ¿Ok? Entonces, bueno, eso les está planteando aquí este tema, ¿no? Entonces, ustedes aquí, ¿qué necesitan hacer? Lo que les digo, tómense una postura. ¿Están de acuerdo o en desacuerdo? Aquí nadie los va a juzgar, o sea, la calificación que a ustedes les dan no está basada en que si las personas que revisan esto están de acuerdo con lo que ustedes dicen o no. No importa, nadie los va a juzgar. Lo que necesitan ver es que ustedes y la postura que tienen la puedan justificar claramente. ¿Ok? Entonces, bueno, ahorita vamos a mirar como con más detalle este tema, pero entonces les quiero mostrar aquí otros elementos. Entonces, miren, entonces aquí nos dice, esto toda la información que tengo, pues la saco como directamente del ICFES. Entonces, ¿qué nos dice el módulo de comunicación escrita? Dice el módulo de comunicación escrita, en el módulo de comunicación escrita, el evaluado debe producir un texto argumentativo. Entonces, ténganlo en cuenta, un texto argumentativo en el que se justifique su respuesta al problema planteado en la pregunta de su examen. Por eso, en el tema que leíamos anteriormente, ustedes de entrada deben definir si están de acuerdo o en desacuerdo con el tema del uso. ¿Cuál era el tema? ¿Quién me recuerda? A ver si me están escuchando. Lo de quitar los impuestos a los vehículos eléctricos. Exactamente. Entonces, ¿están de acuerdo o en desacuerdo con eso? Entonces, alguien dice, yo estoy de acuerdo. Otro dice, no, yo estoy en desacuerdo. No importa. Lo importante es que ustedes la postura que tomen la justifiquen. ¿Sí? Entonces, ¿por qué están de acuerdo o en desacuerdo? ¿Ok? Entonces, aquí nos dicen, entonces se justifica su respuesta al problema planteado en la pregunta del examen y la forma como se desarrolla el tema propuesto permite identificar distintos niveles de la competencia para comunicarse por escrito. Entonces, es importante que su texto esté muy bien estructurado y ya vamos a ver cómo es un texto bien estructurado. Un texto se considera impertinente, lo que digo, o sea, cuando no reciben calificación es porque no escribe un texto argumentativo, es decir, ustedes empiecen a dar una descripción de los impuestos, bla, 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 ¿sí? O qué pasa en Centroamérica con los... Sí, eso no es pertinente, porque ustedes deben responder una pregunta clara. Entonces empiezan, lo que les decía antes, si ustedes empiezan a irse por las ramas y a hablar de otras cosas que no tienen que ver directamente con el tema, de entrada les descalifican su texto. Bueno, entonces, que no escriba un texto argumentativo, entonces lo que dice ahí, que escriba un poema, un cuento, una descripción, eso no tiene nada que ver. Que no trate el tema, de nuevo, que se empiece a ir como, ahí sí, como el ejemplo tonto de el muchachito preparó la presentación sobre los gusanos, le preguntaron sobre los elefantes y bueno, en fin, ¿no? Entonces como que se empiezan a ir a hablar de otras cosas que no tienen que ver con el tema, se los descalifican. Y finalmente, si se desvía hacia otro asunto sin responder lo planteado, pues qué es lo que estaba diciendo. Entonces, aquí, ¿qué pasa? Que hay unos niveles de calificación según lo que ustedes escriban. Entonces, aquí, por ejemplo, está. Tenemos el nivel 1,
que les da puntaje de 0 a 115. ¿Sí? Este es el que, bueno, como el más bajito. Después el segundo es el puntaje de 116 a 149, el puntaje de 150 a 183 y finalmente el más alto es de 184 a 300. De nuevo, esto depende de unas características de su texto que ya les voy a mostrar. Entonces, el nivel 1 dice, responde a la pregunta planteada en la tarea. Entonces, sí está respondiendo la pregunta. Expresa ideas desarticuladas entre sí que no dan cuenta de un planteamiento. Entonces, el que ustedes por lo menos respondan la pregunta sin que sea claro, sin que tenga una estructura definida, ya por lo menos les va a dar un puntaje de 0 a 115. Ahora, presenta dificultades en el manejo de la convención, que entonces no hay sintaxis, o sea, no hay una buena redacción, no hay un buen uso de ortografía, no hay buen uso de conectores. Eso también les va bajando la puntuación. En el nivel 2, que ya les da un puntaje de 116 a 149, ¿qué se revisa? Entonces, que se evidencia un planteamiento o una posición personal, es claro que ustedes tienen una postura frente a este tema. Presentan fallas en su estructura y organización, muestran algunas contradicciones, digresiones, o sea, su texto no es coherente y presentan errores en el manejo de las convenciones, ¿sí? Que dificultan la comunicación de sus ideas. Sin embargo, con todo y eso, pues les da un puntaje de 116 a 149. El tercero, y este es como el que yo quisiera que ustedes le apuntaran, ¿sí? Que se sacaron un puntaje entre 150 y 183. Me van a decir, ay, profe, ¿por qué no le apuntamos al más alto? Pues porque una persona que tenga el puntaje más alto es una persona que está acostumbrada a hacer este tipo de escritos. ¿Sí? Entonces, como personas que estudian temas de humanidades, pues tienen que trabajar como con estos escritos mucho. Entonces, a la hora de hacer el examen, saber, pero pues como que se les facilita manejar todos estos elementos que les piden allí. Pero si nosotros apuntamos al número 3, que es un puntaje de 150 a 183, creo que ya ganamos un montón. ¿Qué se evalúa en este nivel? Que emplean una estructura básica con un inicio, un desarrollo y un cierre. Eso es lo que vamos a ver. Un ensayo debe tener una introducción, un cuerpo que es el desarrollo y un cierre que es la conclusión. ¿Sí? Entonces, buenos días, profe Fred. Se desarrolla un mismo eje temático de modo que este alcanza unidad. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el texto está bien conectado y que la introducción se cierra al final con la conclusión. Eso es un texto que está bien estructurado y bien conectado. Presenta argumentos suficientemente desarrollados para apoyar la posición planteada. De nuevo, como ustedes desde el comienzo deben tomar una posición frente a este tema, en el desarrollo se ve claramente que ustedes están usando argumentos que apuntan a defender esa posición que ustedes toman inicialmente. Tienen unidad semántica, aunque pueden incluir información innecesaria que afecta a la fluidez, no importa, pero se ve que hay un buen uso de conectores, que el texto está bien desarrollado. Y finalmente contiene un buen uso del lenguaje. Entonces, de nuevo, lo que les digo, el tema de la ortografía y la puntuación es importante. Por eso quisiera que en serio hicieran el ejercicio de desarrollar algunos de los algunos ejemplos que les voy a dejar aquí y me los traen y los revisamos. Sí, porque con eso yo les puedo decir como, mira, aquí de pronto te estás desviando del tema, este conector no funciona para la idea que estás planteando, aquí esta justificación no está apuntando realmente a tu posición, esta idea es contradictoria, ¿sí? Entonces les puedo ayudar un poquito con esos temas. Y el último, pues de todas formas, porque alguien dice, no, a mí me va bien en este tipo de textos y yo le quiero apuntar a la calificación máxima, pues entonces es esto. Muestran diferentes perspectivas sobre el tema, las cuales complejizan el planteamiento y permiten cumplir satisfactoriamente con el propósito comunicativo propuesto a la pregunta. En la pregunta, ¿qué quiere decir esto? Que ustedes son capaces incluso de utilizar argumentos en contra, pero voltearlos a su favor. Sí, y ahorita les voy a mostrar un ejemplo de esto. Presentan recursos semánticos, pragmáticos y estilísticos que apoyan el planteamiento del texto. Este es un perfecto uso del lenguaje. Y además, pues usan adecuadamente signos de puntuación, referencias gramaticales, conectores y otro tipo de mecanismos que ayudan a que a que el texto esté bien organizado y coherentemente estructurado. ¿Preguntas hasta aquí? Si alguien tiene preguntas, comentarios, por favor, interrúmpanme. No, no, señora. ¿Todo clarísimo? Bueno, muy bien. Entonces sigamos por acá. Bueno, entonces
pues de nuevo, aquí como que les estaba explicando lo que nos piden, los consejos que nos dan. Entonces, lea la pregunta y responda exactamente lo que le preguntan. Escriba un texto legible con buena ortografía y redacción. No olvide sustentar correctamente su posición personal. Deje claro su opinión y las razones que la sustentan. Sea consistente, contundente y preciso al abordar el tema. Y conecte claramente las ideas expresadas en su texto. ¿Mm? Entonces, escribe un texto argumentativo. De nuevo, tiene 40 minutos, 10 para que estructure su texto y 30 para que lo escriba. Entonces, ¿qué les sugiero yo? En esos 10 minutos realmente estructuren su texto. Es decir, en esos 10 minutos ustedes planteen cuál es su posición, si están de acuerdo o no con el tema que les están planteando y escriban 2 o 3 razones de por qué están de acuerdo o en desacuerdo. ¿Sí? Esas 3 cosas iniciales les va a ayudar a desarrollar después la idea. Y otro punto importante es cuál es la importancia de hablar de esto, o sea, como una contextualización del tema, desde lo que ustedes saben. Tampoco se pongan a inventar cosas que no son. Hablen de lo que saben. Bueno, desde la experiencia, desde lo que han leído en noticias, de lo que han escuchado, o sea, de lo que ustedes saben, porque si se empiezan a inventarse cosas que no conocen realmente, eso también les puede bajar puntos. Bueno, entonces desde su experiencia, desde lo que conocen, ¿qué pueden decir sobre este tema y cuál es su postura? ¿Y por qué sienten que es importante hablar de este tema hoy? Bueno, generalmente utilizan temas, digamos, que son relevantes para nuestro hoy, ¿sí? Para la actualidad. Entonces, frente a esos temas, ustedes, ¿cuál es la posición que toman? Y finalmente, entonces dice, recuerde que lo importante no es lo mucho que escribe sobre el tema, sino lo centrada que sea su posición. Entonces, por eso les decía al comienzo, no importa que ustedes escriban 200 o 400 palabras, lo importante es que su texto sea claro y esté bien estructurado. Bueno, si le preguntan sobre el desempleo en Colombia, por ejemplo, narre cómo se siente, cómo se sintió en su primer empleo. ¿Sí? ¿Qué es pertinente decir de ello? Y en consecuencia, su escrito será evaluado. O sea, dependiendo de lo que ustedes escriban, pues les evalúan, pero de nuevo, si es un texto que ni siquiera se entiende, no lo revisan. O si es un texto que está escrito en mayúscula, tampoco lo van a revisar. El módulo de comunicación Profe, escrita, señora, dime. digamos en el caso que uno pues no tenga mucho conocimiento sobre el tema o la pregunta que le están haciendo, o sea, como uno sí, ¿cómo se haría ahí en ese caso? Claro, de nuevo, digamos que no te van a hacer una pregunta de un tema súper específico o súper especializado, no lo van a hacer. Siempre los temas van a ser sobre temas generales, como está de acuerdo o no con el uso de plásticos para empacar todos los productos del supermercado. Siempre hay una postura frente a ese tema. Está de acuerdo, que es el ejercicio que vamos a ver ahorita, está de acuerdo con que los menores de edad se practiquen cirugías estéticas. De acuerdo o desacuerdo. Está de acuerdo con la implementación de vehículos eléctricos en Colombia porque esto ayuda al medio ambiente. De acuerdo o desacuerdo. Sí, o sea, tampoco es que te vayan a hacer una cosa así súper especializada de un tema que no se conoce para nada, no. ¿Mm? Entonces, finalmente ustedes sí van a tener una postura frente a este tema porque son como temas comunes. Sin embargo, sí les recomiendo que no estén tan alejados de la realidad. Es decir, lean un poquito de noticias, entérense de qué está pasando en el mundo, porque quién sabe que les salga por allá, está de acuerdo o en desacuerdo con que Palestina, bueno, no sé, la guerra en el Medio Oriente, Gaza, ¿sí? Entonces, pues sí, por lo menos tener como idea de qué está pasando en el mundo para tener por lo menos cierta información y poder desarrollar estas cosas. Bueno, pero sí, no nos van a hacer una pregunta así de un tema X súper extraño que no tengan ni idea, no, eso no pasa. Bueno, Ok, listo, ok. Bueno, entonces, bueno, esto se los voy a dejar para que ustedes lo revisen después con calmita. No lo voy a leer todo porque pues quiero centrarme más como en los ejemplos y cómo estructurar este tipo de textos. Pero entonces aquí, pues los aspectos evaluados son el planteamiento que se hace en el texto. Entonces, de nuevo.
¿Cuál es su postura frente a este tema y por qué? La organización del texto, entonces los párrafos que estén claramente organizados y la forma de expresión, que es el lenguaje que se utilice. ¿Listo? Entonces ahí pues ustedes después van a poder mirar como con calmita. Entonces, de nuevo, ¿cuál es mi sugerencia para este tipo de temas? El texto argumentativo, yo lo que sugiero es que ustedes escriban, se centren en 4 o 5 párrafos, no más, 4 o 5 párrafos. El primer párrafo va a ser su introducción. ¿Qué deben plantear en la introducción? El propósito y la importancia del tema. ¿Sí? ¿Por qué es importante hablar de los vehículos eléctricos? ¿Por qué es importante hablar del uso de plásticos? ¿Por qué es importante hablar de las cirugías estéticas en menores de edad? ¿Sí? ¿Cuál es la importancia del tema hoy? Bueno, ¿cuál es su postura frente a esto? ¿Están de acuerdo o en desacuerdo? De entrada tienen que plantearlo. Yo estoy de acuerdo en este tema porque esto y esto y esto. ¿Sí? Digamos que esto les da puntos, el hecho de poder captar la atención del lector. ¿Sí? Si ustedes ponen como o usan un lenguaje que invite al lector a leer su texto, pues esto les da más puntaje. Sin embargo, pues no es como lo más importante que tienen que hacer aquí. Lo más importante aquí es, de nuevo, la importancia del tema y su postura y una contextualización. ¿Mm? Entonces, aquí les quiero presentar un ejemplo. Entonces, vean, por ejemplo, aquí, que eso también lo tienen ustedes bueno, en los recursos que les estoy compartiendo. Entonces, aquí les dice, actualmente es permitido que los menores de 14 años de edad puedan realizarse procedimientos estéticos. Esta decisión ha generado controversia. Por un lado, aquellos que están a favor aducen que no permitirlo iría en contra de derechos fundamentales como el libre desarrollo de la personalidad. Por otro lado, sus detractores opinan que a los 14 años los menores aún no han completado su desarrollo emocional y que por lo tanto no tienen la capacidad para tomar ese tipo de decisiones. ¿Está de acuerdo con que en Colombia se permita a los menores de 14 años de edad realizarse procedimientos estéticos? ¿Sí o no? Bueno, entonces siempre les van a dar un contexto. Ah, bueno, otro punto importante es que no usen la misma información que tienen aquí en la contextualización para su texto. ¿Sí? Si ustedes copian literal lo que dice aquí y lo ponen en su texto, eso también les descalifica inmediatamente. Porque ¿eso qué quiere decir? Pues que ustedes no pueden sacar información de su propio conocimiento y de su cerebro, sino que ustedes tienen que acudir a lo que ya les plantearon. Entonces, eso no lo hagan, ¿ok? Pueden sacar pedacitos de información, pero parafraseen, cambien la idea, ¿sí? Porque ustedes lo que tienen que explicar es cuál es su postura frente a este tema. Entonces, yo les pregunto, frente a este tema, ¿ustedes qué pueden decir? ¿Están de acuerdo o están en desacuerdo? ¿Alguien que quiera participar? Silencio total. ¿En serio? ¿Nadie quiere decir nada? No puede ser. Profe, es que estoy en mis 10 minutos para organizar mis ideas. Ah, ok. Listo, Sí, vale. profe. O sea, Listo, pues, listo, Necesitamos. perfecto. porque Está bien. digamos, está bien tener una postura que es la primera parte es fácil en el sentido de no decir si estoy de acuerdo o desacuerdo, pero Sí, cómo te puedo yo justificar, pues listo. necesito pensarlo un poco. Entonces, por eso como que no, pues por mi parte, por eso no respondo de una vez, Listo, porque perfecto. siento Ok. que voy a decir cosas muy vagas. Ok, listo. Entonces, si están en eso, perfecto. Les voy a dar 5 minutos, ¿ok? Porque pues digamos que esta es una primera parte que simplemente es saber si están de acuerdo o desacuerdo, que es su postura clara. Pero listo, 5 minuticos para que ustedes como que definan las razones. Profe, yo tengo una duda acerca de eso. Sí, claro, nosotros Dime. ya tenemos una postura, Ujú. pero digamos al momento de como escribirlo o no sé cómo argumentarlo, justificarlo, uno cómo lo puede dar irlo, ¿sí me hago entender? Porque pues uno le llega diversas ideas, pero hasta ahí uno queda como escribe las ideas así como le salgan, pero como que no tienen como un hilo para poder justificar todo en sí. Y eso es como que, digamos, desde mi parecer, es como que lo que más difícil se me hace, Claro. así sea ya para hablarlo o escribirlo. Perfecto.
Ese es un punto súper importante. Entonces, por eso yo les digo que tienen estos 10 minutos para organizar sus ideas. En esos 10 minutos, ¿ustedes qué deben hacer? Uno, lo que tú dices, lo más fácil es decir, estoy de acuerdo o en desacuerdo. Listo. Entonces, ustedes escriben, de acuerdo. Entonces, ahora, ¿por qué estás de acuerdo? Plantea 3 razones por las que estás de acuerdo o en desacuerdo. Estoy en desacuerdo. ¿Por qué? 3 razones. Piensa en 3 porqués. 3 porqués. Otra cosa, Sí. digamos en el caso que uno esté de acuerdo, pero a la vez en desacuerdo, o sea, ni lo uno ni lo otro. Es contradictorio para uno, ¿no? Sí, se podría hacer y eso les daría un montón de puntaje si es clarísima la postura y las razones para hacerlo. Mi sugerencia es no lo hagan porque eso puede ser ambiguo. ¿Ok? Entonces, cásense con una postura. ¿Sí? Si tienes más razones por las que estás de acuerdo, vete por ese camino. Si tienes más razones por las que estás en desacuerdo, vete por ese camino. Bueno, porque si no puede resultar ambiguo y contradictorio. Si no está muy bien estructurado y muy bien narrado y redactado el por qué puede ser como una postura central, ¿no? Como que puedo estar de acuerdo por esto y esto, pero estoy en desacuerdo por esto y esto y esto. No se lo sugiero. O sea, en este punto yo lo que les recomiendo es tomen una postura y cásense con esa postura. ¿Ok? Por eso estos 10 minutos son importantes, porque ustedes deben poner las razones del por qué. Y lo que les digo, céntrense en 2 o 3 razones, en 3 porqués. ¿Por qué están de acuerdo? Profe, otra cosa, digamos que Dime. la manera en la que uno puede como argumentar también se puede basar en cómo está el entorno, o sea, es Claro. decir, digamos, porque acá tenemos como ya centrándonos en ese tema de personas o menores de 14 años, entonces digamos que pensando en estas ideas de cómo argumento mi posición, que pues más allá esta es en que estoy en desacuerdo, pero Ujú. entonces me hace como en pensar en las ideas de cómo justificarlo, pues pienso mucho en el entorno en el que vive hoy en día los niños adolescentes, pues que están entre esa edad, ¿no? Menores de 14 Sí, años, de 12 a 14, bueno, como sea, que se ven muy influenciados, por ejemplo, por las redes sociales. Entonces ahí está exactamente. como mi parte en donde argumento, o sea, esas son como ideas, ¿no? Son ideas sueltas Sí, que sí, pues sí. uno tiene que redactar, pero lo que hoy es como acá influye mucho eso, ¿no? De que están rodeados, entonces que son muy influenciados por temas de redes sociales o también pues por el entorno que pueden vivir en los colegios, por ejemplo. Entonces Ujú. es más como eso, pero sí, es eso, es como intentar encontrar un argumento que pues que también se ve mucho a la realidad de hoy en día, ¿no? Porque pues redes sociales, entonces creo que de manera general todos conocemos de pronto como ese contexto y eso Exacto, ayuda a que las ideas tengan como conexión. exactamente. Pero entonces tú puedes decir, las redes sociales, ese es uno de los puntos, ese es uno de los porqués. ¿Qué otra cosa se te Ujú. ocurre? Porque es lo que les digo, piensen en 2 o 3 porqués. Entonces, ¿por qué redes sociales son fácilmente influenciables los vulnerables de 14, o sea, los menores de edad en general? Entonces, ese puede ser una razón. Y ese, ahí eso te da para desarrollar un párrafo. Pero ¿cuál otro por qué? Si ven, a eso es a lo que Pues voy. Entonces, claro, el otro que pienso es como el tema de los colegios, o sea, como de los amigos, pero en el colegio, en el sentido de que en esa edad también está mucho de si tú, o sea, es que el tema de cambios estéticos yo lo relaciono mucho con el tema de qué tan, esa autoestima que tiene la persona, ¿no? O sea, qué tan lindo te ves. Y ujú, eso se influencia mucho por el colegio porque, por ejemplo, en esa edad también están como recién de si el niño me parece o la niña me parece lindo. Entonces hay una influencia en ese entorno que tú tienes, porque pues puede ser, es que acá ya no sé cómo poner el punto porque no puedo suponer qué es lo que está pasando, ¿sí? Entonces, porque es que una de las partes para justificarlo es que esa persona pues tenga una autoestima como muy débil, pues porque hasta ahora la está formando, pero en el colegio, en el contexto por ejemplo, el tema de las relaciones entre niños o, bueno, de gusto, ¿sabes? De si este niño o niña ujú. me parece lindo o no, Como el pues tema ahí es donde supuestamente empiezan las estético o influencias. aceptado socialmente. Exacto, claro, Ujú. pero ese entorno social fuerte es pues en el colegio, que es donde pues en su mayoría eh, pasan como el tiempo estos niños Ok, en general. listo.
Está bien, entonces tenemos el tema de redes sociales, ¿no? Que es como un contexto un poco externo, o sea, está ahí, pero pues lo vemos a través de las pantallas de computadores y celulares y demás. Está el tema un poco más cercano del colegio y del entorno social en el que están los niños, pero acuérdense que no nos podemos desviar de la pregunta. Entonces, la pregunta que nos hacen es si está de acuerdo o en desacuerdo en los procedimientos estéticos y por qué. Entonces, de nuevo hay que plantear siempre la respuesta pensando, o sea, que el foco sea cómo respondo yo a esto. Entonces, estoy en desacuerdo porque los niños son fácilmente influenciables por las redes sociales. ¿Y qué pasa con eso? ¿Sí? Hay que ir un poquito más allá. Entonces, ¿qué pasa si los niños son fácilmente influenciables por las redes sociales? ¿O qué pasa si los niños son fácilmente influenciables por su contexto social, el colegio, sus amistades y demás? ¿Cuál es Sí, el pues problema que se plantea? claro Y que no pensando tienen también a criterio para futuro. tomar decisiones que lo afecten a la vida de ellos. Es decir, que toman decisiones, claro, que ya se ven influenciadas por lo que ya hemos mencionado y esto como que la consecuencia es que como no saben ni qué impacto van a tener va a tener en su vida futuro, pues esa es como la consecuencia más grande, que no es algo premeditado. Ahí está. ¿Ven? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que hacer en los 10 minutos. ¿Sí? O sea, ¿por qué? ¿Por qué están en desacuerdo? Como esa es la razón, porque los niños son fácilmente influenciables por las redes sociales, pero ¿cuál es el problema detrás de esto? Porque entonces ustedes no se pueden quedar hablando de las redes sociales. Ustedes tienen que, de nuevo, responder a la pregunta. Entonces, si están en desacuerdo porque los niños son fácilmente influenciables, ¿cuál es el problema con que los niños sean fácilmente influenciables y cuál es el problema futuro con esta influencia si los niños se practican estos procedimientos estéticos a esta edad? ¿Sí? ¿Sí, sí ven como para dónde voy con esto? Sí, es muy Porque difícil, eso es pero lo sí. que, claro, claro, es que justamente nos piden esto, es porque justamente lo que quieren ver es que nosotros podamos desarrollar estas ideas que tenemos en la cabeza en un papel, pero además que seamos concretos, que seamos organizados y que realmente justifiquemos lo que estamos diciendo, nuestra posición. ¿M? Por eso nos piden un texto argumentativo, porque es cuál es tu postura frente a este tema, pero cómo logras tú expresar y justificar esta postura que tú tienes, cuáles son tus argumentos para responder a la postura. Claro, porque no me están diciendo, cuéntenme sobre los procedimientos estéticos en Colombia. Entonces yo, no, es que hay procedimientos estéticos, entonces la gente se opera la nariz, la gente se opera los pómulos, se opera la barbilla, se opera el no sé qué, se hace la liposucción. No me están diciendo eso, me están diciendo ¿cuál es su postura frente a este tema? Desarrólleme esta postura en 4, 5 párrafos máximo. ¿M? Entonces, bueno, ¿quién más quiere participar? Los quiero escuchar. ¿Nadie más? Listo. Pues Entonces, sí, señor, di, adelante. en mi caso yo diría que estaría a favor, pues quitando todo el tema de las redes sociales, consideramos los conceptos más culturales y generales, porque pues ya hemos visto cómo han tratado de estigmatizar cualquier área, desde los juegos hasta quizás, yo no sé qué edad tengan la mayoría de acá, pero por lo menos yo voy para 27 años y me acuerdo de la época en la que en Facebook era todo odiar a los adolescentes o jóvenes adultos que sí eran de la cultura punk, emo, o sea, había una época en la que incluso gente más mayor de 14 años pues también les ridiculizaban. Entonces, o sea, puede que uno tenga la edad más de 14 años, pero igual le van a criticar. Que, por ejemplo, otro aspecto, en España hay, como dices, lo de estar pendiente de noticias y cosas así. En España hay un personaje llamado Black Alien Project, el proyecto de Alien Negro, que pues, como dice el nombre, que se hace tatuajes, haciendo el black skin, que para ponerse la piel negra, tatuarse los ojos de negro, cortarse la nariz para parecer un alien, o sea, hace todo un proyecto de alien. En Ujú. ese caso ya es un adulto, pues mucho más mayor que seguramente muchos de acá, pero llegó un punto en el que se supone, no estoy del todo seguro qué es lo que pasó, que al parecer ahora como que se arrepintió, se retractó, no sé bien.
Ok. En México también, en México también había una señora que es la diabla, algo así, la demonia, que se ponía Mm, esos implantes, un montón de cuernos, pero a esa sí le gustó. Entonces, a fin de cuentas, considerar una edad, pues evitando el tema sexual, obviamente, y matrimonios infantiles, considerando la edad, es como complicado tener que decir algo es factible a tal edad porque sí y porque no. Por ejemplo, en Estados Unidos se supone se considera alguien legal a los 10, bueno, alguien adulto, si mal no estoy, a los 16 años, pero se supone no puede beber a los 21 años. sí. Entonces como una contradicción tremenda. Ok. Eh, lo mismo con los asesinatos, por ejemplo, con el asesinato de Turbay, que al adolescente lo quieren considerar pues crimen de adulto, pero entonces, ¿por qué solo considerar un crimen de adulto a una persona si tendrían que hacer una treta legal para entonces volver a cambiar las políticas para que el niño ahora se considere adulto? Porque pues cualquier cosa lo puede considerar ahora un niño o un adulto de acuerdo hasta el margen. Sería saltarse Ujú. muchas normativas para solo decir, no, es que ya es niño o es adulto, mató a tal, entonces sé que se justifique ahora con leyes de adultos porque sí, pero cuando ya es otra ley, entonces no, así es menor. Entonces, en ese Ok, punto, la edad ya complica las cosas. listo. Entonces, frente a lo que tú dices, hay que tener mucho cuidado. Bueno, yo sé para dónde vas con lo que nos estás diciendo aquí, pero para el propósito de lo que necesitamos escribir acá, te estarías desviando del tema, ¿sí? Sí, sí, Porque hay. porque tus ejemplos son válidos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en España? ¿Qué pasa con esta persona de España? ¿Qué pasa con las mujeres esta mexicana? ¿Qué pasa con bueno, en Estados Unidos con el tema de las edades? ¿Qué pasa con este muchacho que mató a Miguel Turbay? Pero te estás desviando completamente de lo que te están preguntando, que son los procedimientos estéticos. Entonces, eso está perfecto Sí, porque sí, ven lo fácil que es desviarse del tema. Porque uno dice, ah, no, sí, claro, sí, es que un niño de 14 años pues, está perfectamente ya, o sea, si en los 14 años se puede casar, según la ley en Colombia, no, porque a los 14 años se pueden casar. ¿Cómo así que a los 14 años se pueden casar y no pueden decidir sobre su cuerpo si practicarse o no procedimientos estéticos? Pero si empezamos a hablar del matrimonio y de entonces lo que pasa en otros países, nos desviamos completamente del tema y ahí el puntaje se nos va mal, ¿ok? claro. Entonces, siempre, por eso les digo, siempre el foco es responder la pregunta que tenemos. Si estamos de acuerdo, digamos que si tu punto es que los menores de 14 años ya tienen la edad suficiente para tomar ciertas decisiones sobre sí mismos, pues ese es el centro. ¿Por qué crees tú que tienen la edad suficiente? Entonces ahí si tú desarrollas tus argumentos de tienen la edad suficiente, ¿por qué? Porque hemos visto que a los 14 años las personas de 14 años ya pueden, no sé, su cerebro está lo suficientemente desarrollado para tomar ciertas decisiones, porque la formación que les han dado hasta este punto en el colegio ya les da la capacidad para tener criterio, ¿me entiendes? Sí, pero si tú empiezas a Sí, hablar como sí, estos ejemplos de los tatuajes y nos desviamos completamente del tema. ¿M? Entonces ahí está sí, buenísimo eso que nos hablas tú. Entonces, vean, frente a esto, este tema que planteamos aquí, qué es pertinente y qué es impertinente y por qué. Entonces, no estoy de acuerdo, de entrada, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo con que los menores de 14 años puedan hacerse cirugías plásticas. En efecto, a esa edad no se tiene la suficiente madurez para determinar si el cuerpo realmente necesita o no un cambio drástico. Punto. ¿Ok? Aquí ya hay una postura clara y está perfectamente redactado. Es clarísimo y coherente lo que nos está diciendo esta persona. ¿Qué pasa con el ejemplo que es impertinente? Las cirugías puramente estéticas son un producto ofrecido por los medios de comunicación que presentan una idea uniforme de la perfección corporal, convirtiendo a la gente en dependiente de la sociedad de consumo. ¿Por qué es impertinente ese ejemplo? ¿Quién me quiere decir? porque no responde a la pregunta. Y ahí no está diciendo si está de acuerdo o en desacuerdo. Perfecto. Primero, no sabemos si está de acuerdo o en desacuerdo. Y segundo, nos pasa como con el ejemplo anterior, que nos estamos desviando del tema. La persona nos está hablando de los medios de comunicación. ¿Sí? Pero no nos está hablando de qué pasa con las personas de 14 años que se practican procedimientos estéticos y cuál es mi postura frente a este tema.
Por eso es que este ejemplo es perfecto de lo que no debemos hacer. ¿Ok? Ahora, sigamos aquí en el desarrollo. Entonces, un texto estructurado. Hoy en día, los jóvenes están sometidos a mucha presión sobre su imagen corporal. Los influenciadores en las redes sociales, la televisión, el cine y la música hablan de cuerpos perfectos. ¿Ok? Entonces, de nuevo, los jóvenes están sometidos a lo que nos decías tú, ¿no? De Valentina, como las redes sociales, el contexto y demás. Pero ¿cómo desarrollamos esto? Muchos adolescentes menores de 14 años de edad aún no han desarrollado sus estructuras mentales, son inmaduros, inseguros e influenciables. Esto puede llevarlos a tener una imagen distorsionada de sí mismos, imagen que con el tiempo y la llegada de la edad adulta puede mejorar. Por lo anterior, permitir que un niño a una edad tan conflictiva decida hacerse cambios que lo afectarán para toda la vida es un error. Hay que esperar a que crezca para que tome decisiones de manera más consciente. Por todo lo anterior, no estoy de acuerdo con que los menores de 14 años de edad puedan practicar cirugías plásticas. ¿Sí ven? Está perfectamente estructurado y cierra de nuevo diciendo cuál es su posición y por qué no está de acuerdo en que los menores de 14 años se practiquen las cirugías, procedimientos estéticos. Vamos al que no tiene estructura. Entonces, de nuevo, cada persona es libre de decidir qué hacer con su propio cuerpo. Vuelve otra vez los medios de comunicación. Los medios de comunicación nos dicen qué comer, qué leer, qué escuchar, cómo vestirnos y tenemos el deber, como ciudadanos de una democracia, de decidir por nuestros propios medios si deseamos hacer caso a los dictámenes de estas empresas culturales. De nuevo, esta persona se está yendo por las ramas y no nos está contestando lo que nos están preguntando. Estas empresas está, ¿no? Dedicado como a hablar de los medios de comunicación. Esa no es la pregunta. Esas empresas, en lugar de difundir cultura, difunden noticias falsas para manipular a las personas, que terminan abrazando ideas erróneas sobre su cuerpo y acudiendo a cirujanos plásticos en su afán de parecer perfectos. Muchas veces estos cirujanos han falsificado sus títulos, ven, o sea, no tienen nada que ver con lo que nos están preguntando. ¿Sí? Pero de nuevo, es fácil desviarse del tema. Por eso tan importante siempre es desde el comienzo tener la estructura clara. ¿Cuál es mi postura? ¿Cuál es la importancia del tema? ¿Cuáles son mis razones para justificar esta postura? Y basado en eso es que yo desarrollo mi texto. ¿Ok? Si ustedes empiezan a escribir de la loca, así simplemente escribir, van a cometer errores de desviarse del tema, como está pasando acá. ¿Mm? Entonces, por eso es importante tenerlo claro y estructurado desde el comienzo. Bueno, ahora, una persona que está de acuerdo con que los menores se practiquen esos tratamientos. Estoy de acuerdo con que los menores de 14 años de edad puedan practicarse cirugías plásticas, puesto que cada quien es libre de decidir sobre su propio cuerpo y una persona de 14 años, incluso desde los 10 años de edad, ya es racional, capaz de entender las consecuencias de sus actos. ¿Sí ven? Que era lo que nos estaba diciendo, qué pena que no veo tu nombre, nuestro compañero. Pero de nuevo, hay que tener cuidado porque igual que aquí, tú te estabas haciendo como por otros lugares que no estaban respondiendo a la pregunta que nos están haciendo. O sea, el foco es, de nuevo, esta es mi postura, estas son mis razones y cómo desarrollo mis razones. Entonces, volviendo aquí como a este esquema que les estaba mostrando, entonces de nuevo, en la introducción una vez más, el propósito como el contexto, ¿no? El propósito, la importancia, mi postura frente al tema, ¿ok? Y hago mi texto pequeñito. Ahora, una idea para que ustedes desarrollen sus párrafos es, empiecen con la idea general, arranquen su párrafo con la idea general, cierran su idea general, o sea, ponen un punto como la oración completa y desarrollan esa idea. Entonces, de nuevo, Valentina, tú que estabas hablando de los muchachos de 14 años son muy fácilmente influenciables por las redes sociales. Punto. Desarrollas el tema de las redes sociales y la influencia que esto causa en los muchachos y cuál es el problema con esta influencia. ¿Sí? Como, de nuevo, el centro, contestando la pregunta. Ahora, el desarrollo. De nuevo, 3 o 4 párrafos. Perdón, un párrafo introductorio, 2 o 3 párrafos de desarrollo y una conclusión. ¿Sí? Tengan esa estructura. Introducción, 2 o 3 párrafos de desarrollo y la conclusión. Entonces, en el desarrollo,
¿Cuáles son los argumentos? ¿Cuáles son los porqués de su postura? ¿Qué argumentos se trabaja en cada párrafo? Entonces, de nuevo, esto es lo que ustedes deben hacer en los primeros 10 minutos. ¿Cuáles son mis porqués y cuáles son estos argumentos que justifican mis porqués? Y cada idea desarrollenla en un párrafo diferente. ¿Y qué información soporta este párrafo? ¿Qué información tengo yo? Si sé de fuentes, o sea, si las tengo, si yo sé, si tengo el conocimiento. Entonces, lo que ustedes dicen, pues en este momento yo no tengo manera de ir a buscar fuentes, ni citas, ni estadísticas, lo que sé. Entonces, de nuevo, lo de las redes sociales lo conocemos todos. Lo que pasa en los colegios, pues también escuchamos noticias de cada rato y sabemos lo que está pasando. ¿Sí? Muchos de ustedes tendrán, en este caso en particular, tendrán hermanos menores y saben lo que viven los hermanos menores o primitos, sobrinos, lo que sea, que más o menos conocemos sus contextos y lo que pasa. ¿Mm? Entonces, podemos apelar como a este conocimiento que tenemos para justificar nuestra postura. Y finalmente, en la conclusión, entonces, ¿cómo se ve la tesis ya terminada? Por eso el ejemplo que estábamos mirando ahorita. De nuevo, reforzar su postura. De nuevo, entonces, no estoy de acuerdo con que los menores de edad, menores de 18 años se practiquen, o los menores de 14 años se practiquen cirugías estéticas, porque, como se planteó en los párrafos anteriores, no están suficientemente desarrollados mentalmente, las redes sociales y los medios, otros medios influencian demasiado en su percepción de sí mismos y de su físico, ¿no? Y de lo que puede pensar la gente alrededor de ellos, ¿ok? ¿Y qué preguntas le sirven al lector para reflexionar sobre el tema? ¿Mm? ¿Eso qué quiere decir? Que a veces nosotros en la conclusión podemos incluso dejar como abierta una pregunta, como, ¿y qué pasaría si nosotros dejamos que sean los menores de 14 años los que empiecen a tomar todas las decisiones sobre su propio cuerpo, bienestar, desarrollo, formación y demás? ¿Ok? Bueno, aquí les tengo un par de ejemplos. Entonces, lo voy a ampliar para que lo veamos mejor. Entonces, ejemplo 1. Esto también es sacado de uno de estos exámenes. El plástico es un material sintético creado a partir de derivados del petróleo o de otras fuentes como el gas natural. Es conocido por su capacidad para ser moldeado y adquirir diferentes formas y se utiliza en una amplia variedad de aplicaciones, desde envases y productos de uso diario hasta la construcción, transporte, medicina y electrónica. Sin embargo, existe una polémica por ser un producto altamente contaminante. La pregunta es, ¿debe prohibirse el uso de plástico de un solo uso? Ahí queda la pregunta abierta. La respuesta, sí o no. ¿Sí? Entonces aquí en el ejemplo dice, introducción. El uso excesivo de plástico de un solo uso, como bolsas, cubiertos y botellas, ha generado graves problemas ambientales a nivel mundial. Esta es la importancia del tema. Estos productos tardan cientos de años en degradarse y contaminan ecosistemas enteros. Por esta razón, considero que los plásticos de un solo uso deben prohibirse de manera urgente. Punto. ¿Sí ven? Estoy hablando de la importancia del tema y estoy hablando de mi postura frente a este tema, contextualizando la información que me piden. En el desarrollo, este es un ejemplo súper cortico, pero es muy claro. En primer lugar, y les estoy poniendo como en colores para que vean que son como 3 ideas diferentes. En primer lugar, el plástico de un solo uso contribuye significativamente a la contaminación de los océanos. Según datos de la ONU, cada año se vierten alrededor de 8 millones de toneladas de plástico en el mar, afectando la vida marina. De nuevo, esto es en caso de que sepamos esa información. Además, estoy agregando una idea más. La producción de estos plásticos implica un gasto enorme de recursos naturales como el petróleo y el agua. Entonces, uno, afectaciones en los ecosistemas, en la vida marina y demás. Dos, el gran consumo de recursos que lleva a producir los plásticos. Y tres, algunos argumentan que los plásticos son necesarios por su bajo costo y practicidad. Entonces, algunas personas dicen esto. Sin embargo, existen alternativas biodegradables igual de económicas y mucho menos dañinas para el medio ambiente. Por lo tanto, la prohibición impulsaría la innovación y el consumo responsable. ¿Sí ven? 3 argumentos. Conclusión. En definitiva, prohibir los plásticos de un solo uso es una medida esencial para proteger el planeta. Adoptar materiales sostenibles no es viable, sino también necesario para asegurar un futuro más limpio y saludable.
¿Sí? Es muy sencillo. O sea, digo, este texto argumentativo es muy sencillo, es muy concreto, tres argumentos concisos, ¿m? Una conclusión que cierra y de nuevo retoma su postura frente al tema. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Si está bien hecho, el ensayo puede ser, digamos, como este ejemplo así del arco, o como los ejemplos que hemos visto, o no. Sí, porque como te decía anteriormente, ellos no están revisando la cantidad de palabras que tú pones. Ellos lo que están revisando es que el texto esté estructurado, tengas unos argumentos sólidos que justificas y haya un cierre, ¿no? Que logra como condensar toda la información que tú planteaste. ¿M? Entonces, tanto, o sea, de hecho, digamos que sí sugiero que no se extiendan demasiado, porque justamente extenderse demasiado puede llevar a ser un poquito incoherentes o ambiguos en su postura, ¿sí? Entonces, si ustedes tienen clarísimos cuáles son sus argumentos y cuál es su postura y cómo justificarlos, eso es suficiente, pero tiene que estar muy bien estructurado y debe ser claro. Les voy a presentar este otro ejemplo que aquí sí tiene como unos párrafos un poquito más pues como uno, dos y tres párrafos. Entonces dice, el Servicio Social Estudiantil Obligatorio, SSEO, en Colombia es una actividad curricular obligatoria para los estudiantes de educación secundaria y media diseñada para fomentar su desarrollo social, cultural y personal, así como para contribuir al bienestar de la comunidad. Para algunos, este servicio no debería ser obligatorio, puesto que los estudiantes podrían ocupar ese espacio en actividades más significativas. ¿Debería ser obligatorio el servicio social estudiantil? Aquí creo que todos hemos pasado por eso y sabemos a qué se refieren con este tema, ¿verdad? De hecho, los temas que hemos visto son temas, de nuevo, como de conocimiento general. No es nada así súper especializado que no podamos tener una postura y como em, razones de por qué estamos de acuerdo o en desacuerdo. Entonces dice, introducción, y quiero que como que veamos aquí cómo en la introducción se plantean los elementos que voy a desarrollar en los párrafos. Entonces dice, el servicio social estudiantil es una actividad que busca fomentar la solidaridad y el compromiso ciudadano entre los jóvenes. Aunque algunos consideran que debería ser opcional, sostengo que debe ser obligatorio, ya que, uno, desarrolla habilidades personales. Dos, crea conciencia social y beneficia a las comunidades necesitadas. ¿Sí ven? Ahí de entrada yo estoy poniendo dos razones y esas son las razones que voy a desarrollar. Entonces, primer argumento. Entonces, desarrolla habilidades personales. En primer lugar, realizar servicio social permite a los estudiantes adquirir habilidades fundamentales para su vida profesional y personal. A través de actividades comunitarias, los jóvenes aprenden a trabajar en equipo, resolver problemas reales y comunicarse de manera efectiva, competencias que son altamente valoradas en cualquier ámbito laboral. Segundo argumento, crea conciencia social y beneficia a las comunidades. Además, el servicio social ayuda a formar ciudadanos más empáticos y comprometidos. Participar directamente en proyectos sociales sensibiliza a los estudiantes frente a la problemática que enfrenta su país, lo cual fomenta una actitud activa y responsable frente a los desafíos colectivos. Ahora, al comienzo yo les decía, hay formas en que nosotros a veces podemos tomar una idea que puede aparentemente estar en contra, pero usarla a nuestro favor, ¿sí? Que es la refutación de una posible objeción. Entonces, es cierto que algunos argumentan que hacer obligatorio el servicio social podría generar desmotivación entre los estudiantes. Sin embargo, y ahí ese sin embargo es el que le da la vuelta a la idea. Esta situación puede solucionarse ofreciendo una variedad de proyectos para que cada joven elija uno que se adapte a sus intereses, manteniendo así su motivación y compromiso. En conclusión, el servicio social estudiantil debe ser obligatorio. De nuevo, refuerzo mi postura, ya que no solo fortalece habilidades esenciales, de nuevo estoy como cerrando, o sea, estoy como retomando lo que ya había planteado, ya que no solo fortalece habilidades esenciales, sino que también contribuye a la formación de una sociedad más solidaria y consciente. Invertir en la educación ciudadana desde temprana edad es apostar por un mejor futuro para todos. Eso es todo. ¿Sí?
Entonces, no es tan difícil, pero sí es muy importante, de nuevo, tener claro mi postura, las razones para esa postura y cómo yo desarrollo, como en cada párrafo, esta postura. Preguntas. Normalmente, como en lo que uno puede leer, Mm, eh, ¿en qué tipo de textos? O sea, pues no sé si son más como artículos, por ejemplo, o a veces pasa de pronto cuando son como, es que no me acuerdo cómo se llama, pero eso que sacan los periodistas, que ponen un tema y ahí hay una serie de desarrollo. ujú. Porque pues en general sí es un ensayo, pero pues no sé qué tanto en el día a día uno lea en este tipo de estructura. Porque claro, más allá de que uno tiene que tener como muy en cuenta de responder la pregunta y dejar una postura clara, también es el tema de la estructura, ¿no? Porque hay una Ujú. introducción, pero es cómo desarrollar esos primeros uno o dos argumentos que se tengan. Entonces, eso normalmente es literal, así como ensayos, o sea, buscar ensayos y uno leer como para, eh, no sé, estar como más relacionado con este Sí, tipo de textos. les voy a presentar aquí a una persona que es un periodista y generalmente escribe ensayos, que es William Ospina. Ok. ¿Mm? Mm, Él escribía a ver si lo encuentro, para El Espectador. A ver. Colombia y el futuro por William Ospina. Veamos si este texto. Ay, se me bloqueó mi computador. Ya. Si este texto es un texto argumentativo. Dicen que cierta vez, ante una discusión, bueno, sí, Colombia y el futuro por William Ospina. Entonces, el poeta y novelista William Ospina publicó su antología Ensayos, bueno, ta, ta, ta. Dicen que cierta vez, ante una discusión encarnizada sobre el porvenir, Oscar Wilde recomendó a los polemistas abandonar el tema diciéndoles, no hay que preocuparse tanto por el futuro. El futuro no ha hecho nada por nosotros. La verdad es que si bien el futuro nunca ha hecho nada a nuestro favor, sí ha hecho mucho en contra nuestra, ya que a menudo sacrificamos todo nuestro presente en aras del espléndido futuro que viviremos nosotros, nuestros hijos o nuestros remotos descendientes. ¿Tú qué crees, Valentina? ¿Eso es un ensayo? Sí, pues es que siento que la parte como de la que uno debe desarrollar es si está o no de acuerdo con esto de no hay que preocuparse tanto por el futuro no ha hecho nada por nosotros. Entonces eso es como lo que abre al venga, ¿usted qué opina? Y ahí él empieza como a desarrollar. Exactamente. Y tenemos ya claro para dónde va, ¿sí? Que eso es lo que hacemos en una Sí, introducción. Planteamos el tema y ya de entrada sabemos la persona hacia dónde se dirige con esto que nos está planteando inicialmente. ¿Mm? ujú, sí. Entonces, sí, si quieren leer, él generalmente escribe ensayos y podemos buscar ejemplos de ensayos de William Ospina y ahí vemos un montón porque él escribe para El Espectador. Aquí, sin embargo, también se los tengo en la presentación que ahorita les comparto. Tenemos de nuevo varios ejemplos, ¿sí? Entonces, dice, ejemplo 1. A ver. Ta, ta, ta. Bueno, entonces argumentación sobre la inteligencia artificial en la educación. Entonces, tema súper, ¿no? De moda. Todo el mundo habla de la inteligencia artificial, aunque la inteligencia artificial ya lleva como un montón de tiempo con nosotros. Pero ahorita está como el tema de la inteligencia artificial en la educación. Introducción. En los últimos años, contexto. En los últimos años, la inteligencia artificial, IA, ha transformado múltiples sectores, incluida la educación. Algunos investigadores sostienen que su implementación mejora el aprendizaje personalizado y la eficiencia docente. Sin embargo, otros argumentan que la IA no puede reemplazar el juicio crítico de un profesor. En este trabajo se defiende la idea de que la inteligencia artificial utilizada de manera complementaria optimiza los procesos educativos sin sustituir la labor docente. ¿Mm? Entonces, Tengo ¿cuál una es su pregunta. postura?
Señora. En este caso, pues para la prueba no sería tan necesario que hiciéramos como una introducción de esta manera porque pues ya nos dan como ese contexto arriba. O sea, como Pero en el tema también nos dicen las dos posiciones, entonces vale la pena como repetirlo abajo como una introducción y luego ya dar nuestra opinión o mejor vamos a nuestra opinión directa. lo que les digo, digamos que en esa introducción es importante plantear la importancia del tema, porque es importante hablar de esto, ¿sí? Aquí nos lo están diciendo. Es importante porque justamente estamos revisando cuál es el tema de la inteligencia artificial en la educación. Entonces, por eso les decía, no es copiar lo que les presentan en el contexto, pero sí es como de alguna manera referirnos a esa información para hablar de la importancia que tiene hablar de ese tema hoy. ¿Sí? ¿Por qué es importante hablar de ese tema para ti? Porque además eso te da elementos para tener tú también como tu postura frente al tema. Ok, ¿Ok? listo. Entonces, de nuevo, no copies, no es copiar, pero sí es como, Ujú, ¿qué de estos elementos que me plantean en este contexto me sirven a mí para la postura que yo tengo? listo, perfecto. ¿Listo? Gracias. Eso es. Desarrollo. Entonces, aprendizaje personalizado. La IA permite adaptar el contenido educativo a las necesidades individuales de los estudiantes, facilitando un progreso más eficaz. Entonces, eso sale de Siemens 2021, pues nosotros no tenemos opción de buscar fuentes, pero sí, de nuevo, qué experiencia tenemos y qué sabemos nosotros sobre el tema. Un estudio de la Universidad de Harvard concluyó que las plataformas de aprendizaje con IA aumentan un 30% la retención de conocimiento en alumnos con dificultades de aprendizaje. Limitaciones éticas y pedagógicas. A pesar de sus ventajas, la IA presenta riesgos como la falta de interacción humana y la dependencia excesiva de algoritmos. La enseñanza no puede basarse únicamente en sistemas automatizados, ya que el pensamiento crítico y la creatividad requieren interacción humana. Entonces, de nuevo, esta persona nos está diciendo, es chévere utilizar la IA, pero es una IA que está regulada y no puede reemplazar el trabajo docente. ¿No? Conclusión. En definitiva, la inteligencia artificial o sea, esto de nuevo es un texto súper cortico, pero es muy claro, es coherente y contesta la pregunta. En definitiva, la inteligencia artificial es una herramienta poderosa que puede mejorar la enseñanza, pero no puede sustituir la figura del profesor. Cierra de nuevo retomando los elementos que ya planteó. Un uso equilibrado de la IA permitirá optimizar el aprendizaje sin perder los valores pedagógicos esenciales. ¿Mm? Sí, aquí hay como diferentes ejemplos que podemos revisar, ¿no? Pues bueno, esto es como este par de ejemplos que podemos mirar. Y yo de todas formas, como les decía, aquí les compartí, también está, el enlace está en la presentación. Esto es tomado de la Universidad de los Andes, que nos dice también